Hoy en Red Internacional hablamos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Qué pasó en estos 15 días? ¿Quién ganó? ¿Y cuánto puede durar la tregua? También seguimos de cerca el movimiento internacional por Palestina y entrevistamos a Patricio del Corro, que bueno, fue parte de la delegación argentina que viajó al Cairo para la marcha global por Gaza. Antes de empezar, les pedimos, como siempre, que den like, que se suscriban al canal y si pueden también aporten económicamente porque somos un medio independiente y necesitamos su colaboración. Y que comenten qué les parece el programa o que nos dejen sus preguntas también. Claro, arrancamos. Bueno, entre el programa anterior y este pasaron solamente 15 días, pero fueron 2 semanas muy intensas, marcadas por los ataques imperialistas contra Irán. Sí, totalmente. El 13 de junio Israel lanzó un ataque contra Irán y empezó la guerra entre los dos países. Después se sumó Estados Unidos con una operación a gran escala contra las instalaciones nucleares iraníes. Toda la región y el mundo estuvo en vilo a la espera de cuál iba a ser la respuesta de Irán. Bueno, al final este terminó atacando una base norteamericana en Qatar, pero avisó antes y entonces los daños fueron más contenidos. Al día siguiente Trump terminó dando por terminada la guerra y anunciaba una tregua entre Irán e Israel. Y todo esto pasó en 12 días. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, terminó diciendo que esto era el nacimiento de una nueva doctrina, supuestamente negociar agresivamente y usar la fuerza abrumadora si es necesario. Trump y Netanyahu terminaron haciendo declaraciones triunfalistas, pero la verdad es que el relato sobre ese triunfo espectacular les duró bastante poco. El ayatolá Khamenei dijo que Estados Unidos estaba exagerando todo sobre los resultados y que ellos van a seguir con su programa de enriquecimiento de uranio. Pero no solo los iraníes los desmintieron. La CNN y el New York Times filtraron un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos que planteaba que solo se había logrado dañar una parte de las instalaciones y que además el uranio enriquecido se pudo mover antes de los ataques. En esas condiciones, el programa nuclear se habría atrasado, según este informe, solo unos 6 meses. Bueno, Trump obviamente se puso furioso y ahora la CIA salió a apoyar su versión. Pero lo que estamos viendo es una disputa enorme por el relato. Es decir, ¿quién ganó la guerra de los 12 días? ¿Es un triunfo total de Israel, como dice Netanyahu? ¿Se destruyó todo el programa nuclear iraní, como dijo Trump? Bueno, este es el debate que está dándose ahora. Claro, sí. Bueno, esas son algunas de las grandes preguntas, ¿no? Para evaluar el resultado tenemos que ir más allá, digamos, de tal o cual éxito táctico. Lo que tenemos que mirar es cuál es el efecto político real de los medios militares que se utilizaron y si estos llevan efectivamente a la realización de los objetivos estratégicos que Israel y Estados Unidos se habían propuesto, ¿no? Y bueno, no parece ser el caso, ¿no? Israel realizó 1.200 misiones contra Irán a 1.000 kilómetros de distancia, que es lo que puso al límite la capacidad de su fuerza aérea. Trump lanzó esa operación Martillo de Medianoche, le llamó, que fue uno de los ataques más complejos de la historia reciente, con más de 125 aviones, incluyendo 7 bombarderos B-2 Spirit, que volaron 37 horas de ida y vuelta desde Missouri en Estados Unidos para tirar 14 bombas antibúnker de las más poderosas que tiene, además de otros misiles que tiraron desde submarinos, ¿no? Si es verdad lo que dice el informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa Yankee, todo este despliegue de fuerza de destrucción, ¿no? Fue solamente para retrasar unos pocos meses el programa nuclear iraní. Y esto, bueno, esto tiene consecuencias concretas que van más allá de la lucha por el relato. Bueno, el politólogo John Mearsheimer planteaba
que Netanyahu, aunque para afuera, digamos, dice que la operación fue un éxito total, para adentro ya está preparándose para volver al ataque tarde o temprano, porque de hecho el programa de Irán sigue ahí, el programa nuclear, ¿no? Y si Netanyahu aceptó la tregua, es en buena medida porque los misiles iraníes lograron perforar sus defensas antiaéreas y era peligroso para su gobierno que la población israelí estuviera bajo ataque directo por más tiempo, ¿no? Además, en estos días Irán ya planteó que va a continuar con su programa nuclear, como es obviamente su derecho soberano, con lo cual, en caso de retomarse las negociaciones, Israel y Estados Unidos estarían en el mismo punto en el que se quedaron antes de los ataques. Digo, en cuanto a imponer sus respectivos objetivos, ¿no? Por eso podríamos decir que a pesar de la tregua, el escenario de crisis sigue totalmente abierto. Pero bueno, si te parece, antes de profundizar sobre estos temas, repasamos un poco los hechos de los últimos 12 días de guerra con el informe que preparó Mati Medina. So we're talking to this foreign leader, and the president looks over at me, puts the foreign leader on mute, and says, "This is not going very well," and he presses the red button. My eyes get really big, and I'm like, "Mr. President, you know what just happened?" And he looks at me and he goes, "Nuclear, nuclear." And 2 minutes later, a guy walks in with a Diet Coke, and he looks back at me and he says, "It wasn't nuclear, it's just the Diet Coke button." And that's... Sí, el presidente y el vice del único país que tiró bombas nucleares hacen chistes sobre la bomba atómica. Lo que no tiene ni un poco de gracia es el costo en vidas humanas de las guerras y los conflictos donde interviene el imperialismo yanqui. Acabamos de vivir el último gran conflicto, la guerra de los 12 días, como la llamó Trump. 12 días en los que pasó de todo. Así que repasemos los hechos clave. Los bombardeos que empezó Israel contra Irán el 13 de junio se dan en un contexto donde tanto Irán como Estados Unidos se encontraban negociando sobre los alcances del acuerdo sobre la capacidad nuclear iraní. En abril, Estados Unidos le había dado a Irán 60 días para negociar. En el día 61, Israel lanzó una ofensiva sorpresa contra más de 100 objetivos iraníes. Entre ellos había instalaciones militares, centrifugadoras nucleares y depósitos de misiles. Al menos 20 altos mandos del régimen murieron, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria. Pocas horas después, Irán respondió con misiles y drones contra Israel. Algunos alcanzaron Tel Aviv, aunque los sistemas de defensa interceptaron a la mayoría. Para el sábado 14, cerca de 1 millón de israelíes se vieron obligados a buscar los refugios antiaéreos. El domingo 15, varias explosiones sacudieron Tel Aviv. Una segunda oleada de ataques iraníes alcanzó la ciudad portuaria de Haifa y la de Bat Sham, también en la costa. Israel, por su parte, amplió sus objetivos más allá de las instalaciones militares para atacar también refinerías de petróleo y edificios gubernamentales. Esta dinámica de intercambios de misiles se repitió todos los días de la semana y los proyectiles iraníes lograron atravesar las defensas israelíes, dejando en evidencia cierta vulnerabilidad de la llamada cúpula de hierro. Por su parte, las bombas israelíes siguieron impactando sobre Irán y dominando el espacio aéreo. El sábado 21 hubo un nuevo salto en la intervención imperialista con los bombardeos estadounidenses, luego de una larga operación muy elaborada y compleja contra las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahan y Fordow. Fiel a su estilo, Trump afirmó en las redes sociales que las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido total y completamente destruidas, y redobló su ultimátum al país persa: o habrá paz o será una tragedia para Irán. El domingo 22, el secretario de Defensa de Trump afirmó que la operación tuvo un éxito increíble y negó que la intervención tuviera por objeto un cambio de régimen en Irán. Teherán, por su lado, aseguró que respondería con furia al ataque estadounidense para finalmente responder el lunes 23 con un ataque limitado y anunciado previamente a las bases norteamericanas en Qatar que no lograron impactar. El mismo lunes 23 por la noche comenzaron las versiones de una tregua y cese al fuego, al que finalmente se llegó, aunque todo indicaría que de manera muy precaria y con las partes amenazando con la posibilidad de escalada en el futuro. La pregunta es, ¿cuánto va a durar esta tregua? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard
that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bueno, qué increíble la broma esta de Vance y Trump, ¿no? Son, la verdad, dos lúmpenes sociópatas que tienen en sus manos la vida de millones de personas y encima Increíble. se ríen. Se ve que se creen todopoderosos impunes se creen. Así que dejen también sus comentarios en el video a ver qué les pareció. Pero bueno, ahora retomando la pregunta con la que terminaba el informe de Mati, que era si puede durar esta tregua, la verdad es que parece una tregua bastante frágil, porque no están resueltas las contradicciones de fondo que son los que llevaron hasta acá, ¿no? Israel avanzó estos meses logrando importantes triunfos tácticos contra los llamados proxies o aliados de Irán, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. La caída del gobierno sirio de al-Assad también debilitó la influencia de Irán en la región, pero esto no saca a Netanyahu del laberinto estratégico en el que está metido. Irán no está derrotado. Netanyahu tampoco logró liquidar a Hamas después de 20 meses de genocidio, ni pudo ni siquiera recuperar a todos los rehenes. Tampoco pudo derrotar a los hutíes en Yemen. Bueno, en este caso, digamos que tampoco pudo derrotarlos Trump, que los estuvo atacando varias semanas y después terminó dando por terminada la operación, porque le estaba generando más problemas que soluciones. Mientras tanto, en Israel sigue su curso el juicio contra Netanyahu, un juicio por corrupción, e incluso recordemos que unos días antes de lanzar este ataque contra Irán había zafado por muy poco de una moción de censura en el Parlamento. Aunque esta operación militar ahora le permitió subir de nuevo en popularidad, la realidad es que las contradicciones de fondo siguen estando ahí. Sí, y en este marco, durante los últimos 15 días, podríamos decir que la política mundial, digamos, la dirigió el genocida de Netanyahu, ¿no? Trump recién se salió del libreto de Netanyahu cuando planteó la tregua y dijo que Israel tenía que calmarse. Trató de ubicarse por arriba diciendo que ni Irán ni Israel sabían ya qué carajo estaban haciendo, ¿no? Es que a pesar del apoyo completo, digo, actual e histórico, ¿no?, de Estados Unidos al colonialismo israelí, Trump y Netanyahu no tienen los mismos intereses, digamos, ¿no? El proyecto de Netanyahu lo dejó claro en el discurso del año pasado en la ONU, donde planteó su plan para remodelar Medio Oriente, cambiar el mapa de Medio Oriente, decía, ¿no? Lo que incluye el genocidio en Gaza y campos de concentración en el sur para la población, derrotar a Irán y a todos sus aliados en la región, y a partir de eso ampliar los acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con las burguesías árabes, ¿no? Todo lo cual implicaría guerras y matanzas mucho más amplias todavía que las actuales, en caso de que esto fuera posible, ¿no? Además, como demostró el ataque a Irán, Israel no puede llevar a cabo hasta el final algo así sin el involucramiento directo de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, el principal objetivo estratégico de Estados Unidos es la competencia con China, para lo cual tiene que cerrar frentes militares, no abrir nuevos. De ahí la disputa que hay en el propio gobierno de Trump y en el MAGA, ¿no?, entre los neoconservadores que quieren que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo, digamos, y los realistas que sostienen que hay que concentrar los recursos contra China, ¿no? Son disputas de un imperialismo norteamericano que conserva todo su poder militar, pero que está en decadencia, ¿no? Y el resultado hasta ahora es que se siguen abriendo conflictos y no se cierran. Y más allá de las treguas quedan, como decía Loren Friedman, ¿no?, como guerras eternas. Y bueno, ese es un poco el escenario. Sí, claro. Y en este contexto se celebró la cumbre de la OTAN, de donde salió un compromiso para llevar el gasto militar hasta un 5% del Producto Bruto Interno de todos los miembros en la próxima década. Sería este el mayor incremento desde que existe la OTAN hace 75 años. Bueno, el rearme
ya viene creciendo mucho desde la guerra de Ucrania en adelante y está marcando, como venimos hablando, todo el rumbo de los gobiernos, especialmente en Europa. Una de las claves de esto es la presión de Trump para que la Unión Europea se haga más cargo de su propia defensa, justamente por lo que comentabas antes de que Estados Unidos quiere concentrar sus recursos y sus gastos también en la preparación para un futuro enfrentamiento con China. Actualmente Estados Unidos tiene alrededor de 270 bases militares en Europa y alrededor de unos 100.000 efectivos. Bueno, a su vez, las potencias europeas quieren avanzar en lo que llaman su autonomía estratégica, es decir, no depender tanto de Estados Unidos como hasta ahora. En la cumbre también hubo cruces antes y después entre Trump y el presidente español Pedro Sánchez, pero bueno, más allá del cacareo, al final todos terminaron firmando el documento y se alinearon con la exigencia de Trump, que era esta de aumentar muchísimo el gasto militar. Incluso hubo gestos y palabras muy lamebotas del secretario general de la OTAN hacia Trump, que se terminaron viralizando en redes sociales. Bueno, al punto que el periódico británico The Guardian habló de un servilismo orquestado. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard, you know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have get to it use stopped. strong language every once in a while. Bueno, lo que está claro es que este rearme va a pesar sobre la clase trabajadora y sectores populares. Es que de algún lugar tiene que salir el dinero, ¿no? O se suben impuestos, o se recortan los gastos, o se aumenta el endeudamiento. Para dar una idea de lo que esto significa, ese 5% del Producto Bruto Interno en el Estado español, por ejemplo, sería más de lo que se destina actualmente a educación o el triple de las aportaciones actuales para fondo de desempleo. Bueno, eso es un poco lo que están buscando, ¿no? La otra clave de la cumbre, obviamente muy importante, fue que todos los Estados miembros se alinearon con Israel y con Estados Unidos contra Irán. Incluso el canciller alemán, Merz, llegó a plantear que Irán es un régimen terrorista que está amenazando el mundo y que ni siquiera debería tener uranio enriquecido al 60%. Bueno, como si el mayor peligro en Medio Oriente fuera este y no todo lo que ya viene haciendo Israel. Totalmente. Y bueno, Guille Stola preparó un informe para entender el contexto más histórico de este conflicto y las presiones imperialistas sobre Irán. Si te parece, lo vemos. Irán es usualmente pintado como un villano caricaturesco que en cualquier momento está a punto de destruir la civilización occidental de un bombazo atómico. Pero en realidad, Irán es un país que desde hace décadas sufre una presión terrible por parte de las potencias imperialistas que lo mantienen en un estado de aislamiento y amenaza permanente. Todo esto empieza tras la revolución de 1979, en donde el pueblo iraní derrocó a la monarquía del Shah, que había sido puesto en el poder por la CIA y el MI6, y por ende se encontraba fuertemente alineado con Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de que la revolución fuera cooptada por el sector islámico liderado por el ayatolá, Irak invadió Irán. Y Estados Unidos no solo le dio a Irak millones en armamento, sino que además bloqueó cualquier intento de la ONU para condenarlo por su uso de armas químicas. Pero la asfixiante presión imperialista sobre Irán hoy en día se debe a su programa nuclear, que, en una ironía del destino, empezó en la década del 50 bajo el reinado del Shah, y que en su momento contó con el apoyo material y financiero de Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo desarrollo de este, en la década de los 90 bajo un gobierno hostil a Estados Unidos y particularmente a Israel, no le gustó nada ni a estos ni al resto de la OTAN. Ya entre 2006 y 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU le impuso varias y severas sanciones a Irán por continuar adelante el programa nuclear, y especialmente el enriquecimiento del uranio, que es lo que señalan como prueba de que Irán busca crear una bomba atómica. Pero lo peor en este sentido vino durante la primera presidencia Obama, que promovió la resolución 1929, nuevamente en el Consejo de Seguridad, y que implementó duras sanciones que impactaron fuertemente en la economía iraní. Aunque después, en 2013, Irán y Estados Unidos firmaron un acuerdo que parecía poner freno al conflicto, el primero ponía límites a su desarrollo nuclear, el segundo aliviaba las sanciones económicas, con el gobierno de Trump todo eso se fue al tacho. Estados Unidos abandonó el acuerdo y endureció las sanciones.
Y a esto hay que sumarle que Trump decidió asesinar de un bombazo a uno de los principales generales del régimen iraní, Qasem Soleimani. Con la asunción de Biden se volvieron a entablar negociaciones, pero poco y nada se avanzó. Más que nada porque no hizo mucho para retrotraer la política trumpista. Y cuando Trump volvió, bueno, ya vimos lo que pasó. Exigencia de que Irán frene completamente su programa nuclear, rienda libre a Netanyahu para que ataque Irán bajo el pretexto de autodefensa de Israel, y finalmente los bombardeos estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes. Y no olvidemos que a Israel se le permite tener un arsenal nuclear y no adherir al Tratado Global de No Proliferación, lo que lo exime de cualquier restricción o control. ¿No te parece una gran hipocresía de los Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Se están viralizando mucho estos días viejos discursos de Bush, de Aznar y de Blair cuando agitaban en 2003 la idea de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que el peligro era inminente, que había que declararle la guerra en defensa de la libertad. Bueno, después se terminó probando que eran todas mentiras e invenciones para justificar la guerra. Y entonces, bueno, inventaron nuevas historias diciendo que los habían engañado algunos espías poco confiables. La verdad, increíble todo. Pero habría que recordar también cuál fue el desenlace de las guerras de Afganistán y de Irak, porque dejaron por lo menos 200.000 muertos durante las propias guerras y se calcula que casi 1 millón de muertos se pueden contabilizar por toda la devastación y las enfermedades que dejaron las guerras en la región. Irak como Estado quedó prácticamente desintegrado, surgió el Estado Islámico, se multiplicaron las guerras civiles en la región y después de 20 años, cuando Estados Unidos se terminó yendo de Afganistán, los talibanes volvieron inmediatamente al poder. Bueno, todos estos fueron fracasos que agravaron la declinación de la hegemonía norteamericana de la que hablabas vos antes. Pero las consecuencias nefastas de las intervenciones imperialistas en la región vienen en realidad de muy lejos. En el caso de Irán, la CIA estuvo detrás de la organización del golpe de Estado de 1953 contra un gobierno que se había atrevido a nacionalizar el petróleo y con ese golpe impusieron la dictadura del Shah Reza Pahlavi, un personaje nefasto que se creía rey de reyes, que se la pasaba gastando fortunas en Europa y perseguía internamente a la oposición con una policía secreta siniestra, mientras el pueblo iraní se empobrecía. Bueno, esa situación promovida por el imperialismo fue caldeando el ambiente y sembrando un odio profundo contra la monarquía y contra Estados Unidos, que terminó dando lugar nada menos que a la enorme revolución de 1979. Esto también es parte de la historia reciente de Irán, de la que se habla menos, ¿no? Así es. La revolución iraní fue una de las grandes revoluciones del ascenso de los 70. Fue producto directo de una oleada de huelgas de 4 meses que llevó a la huelga general, derrocó al régimen del Shah y desarrolló los Shoras, que fueron una especie de consejo de obreros y soldados embrionarios, digamos. La dirección islámica de Khomeini se montó sobre el proceso para mantenerlo, digamos, en los marcos del capitalismo y establecer un Estado teocrático, pero continuó chocando siempre con el imperialismo, que nunca se resignó a la revolución, ¿no? Los intentos de restringir o liquidar el programa nuclear iraní, que como contaba Guille, es anterior a la revolución, viene de los años 50, cuando estaba el Shah todavía, son claramente continuidad de la política imperialista que tuvo y tiene Estados Unidos contra Irán, ¿no? Bueno, la hipocresía es infinita, porque más o menos en simultáneo, el propio Israel hizo todo su desarrollo de armas nucleares clandestinamente. Desde los años 50 del siglo XX, claro. El primer ministro israelí, Ben Gurión, arrancó, digamos, el camino para tener armamento nuclear. Tenían un reactor nuclear que los ayudó a construir Francia. Israel lo usó como pantalla para decir que era para fines pacíficos, mientras Estados Unidos hacía las inspecciones y certificaba que está todo bien, ¿no? Incluso habían construido una sala de control falsa, ¿no? Con dispositivos falsos
de medición para cubrirse. Esto lo cuenta... Increíble. Esto lo cuenta Seymour Hersh, ¿no? En su libro The Samsung Option. Y es muy interesante, ¿no? Después, en 1969, llegan a un acuerdo secreto con Nixon para encubrir que ya tenían armas nucleares, donde Israel se compromete a no probarlas y a mantenerlas en secreto, pero igual Israel las prueba en secreto también en Sudáfrica en 1979. ¿No? Al día de hoy, Israel no reconoce oficialmente el arsenal nuclear que tiene y todo el mundo sabe que tiene, ¿no? Y se estima más o menos que son unas 90 ojivas nucleares, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí, bueno, como vos decías, una hipocresía total del imperialismo y de Israel. Y por eso defender el derecho soberano de Irán a tener un programa de enriquecimiento de uranio o incluso a tener armas nucleares es algo elemental. Si no, sería aceptar que Estados Unidos e Israel son los que pueden imponer quién puede y quién no puede tener armas nucleares. Irán es una nación, como decíamos, históricamente subyugada por el imperialismo. Y en los últimos años, además, se sumaron las sanciones que vienen asfixiando su economía. Desde la red internacional de Izquierda Diario sacamos hace unos días una declaración planteando que en una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, estamos por la derrota del imperialismo y del Estado sionista. Ahora, claro, esto no implica para nada darle ningún apoyo político al régimen teocrático de Irán. Este es un régimen, como se sabe, tremendamente represivo, y esto se vio en su respuesta a las movilizaciones del movimiento de mujeres, a la juventud o a las olas de huelgas obreras que hubo hace unos años. En las cárceles del régimen de Irán hay miles de presos políticos torturados y asesinados. Ahora, aún así, en estas condiciones, hubo mensajes y declaraciones de distintas personas que son opositoras al régimen, incluso de presas políticas que están en estas cárceles diciendo que rechazaban los bombardeos imperialistas contra Irán. Esto es muy importante porque la liberación del pueblo iraní no va a venir jamás de la mano del imperialismo y mucho menos de sus ataques militares. Bueno, esa liberación, lo que planteábamos en esa declaración, solo puede conseguirse con la movilización independiente en las calles de la clase obrera y de la juventud. Sí, y yendo al escenario que queda, digamos, la primera definición es que es altamente inestable, ¿no? Ahora Trump dice que va a reanudar las negociaciones. El presidente iraní también planteó que están dispuestos a retomar las negociaciones, pero también dijo que va a defender el derecho legítimo de Irán al uso pacífico de energía atómica, ¿no? Obviamente, lo contrario sería que el régimen se entregue completamente a Trump y a Netanyahu, ¿no? Ahora bien, en el acuerdo firmado con Obama en 2015, Irán se limitaba a enriquecer el uranio hasta el 3,67%, ¿no? Trump lo rompió este acuerdo y planteó enriquecimiento cero. Después Irán lo aumentó al 60%, el nivel para el armamento nuclear, para tener en cuenta, es del 90% aproximadamente. Y bueno, Trump ahora bombardeó con Israel y mataron a más de 600 personas. Y la pregunta es si ahora va a volver a plantear enriquecimiento cero. Es decir, esto obviamente sería inaceptable para Irán, incluso volver a ese 3,67% de la era Obama, también parece sumamente improbable. Y bueno, la pregunta es entonces ¿qué? ¿No? Acá hay una gran pregunta. Esto es lo que muestra que Trump no tiene estrategia para Irán y que el conflicto sigue abierto, digamos. El sueño de Netanyahu sería un cambio de régimen mediante bombardeos, pero Irán no es cualquier país. Tiene 90 millones de habitantes, tiene una extensión que es 3 veces el tamaño de Francia. Salió un buen artículo en Foreign Affairs de Robert Pape, donde analizaba cómo los bombardeos nunca lograron derrocar a un régimen, y es así. Y hoy ningún camino está claro.
Lo único que parece claro es que hay un antes y un después de la guerra de los 12 días, como la llamó Trump, ¿no? Hay que seguir atentamente cómo evoluciona esto ahora en las próximas semanas. Sí, y lo que también venimos siguiendo muy de cerca es el genocidio en Palestina, porque mientras todas las miradas estaban puestas en la guerra contra Irán, Netanyahu siguió con la brutal ofensiva en Gaza. Solamente en estos 12 días de guerra se calcula que fueron asesinados más de 800 palestinos. Acaba de salir un artículo en el periódico israelí El Haaretz, donde soldados de Israel le dijeron al periódico que sus superiores les ordenaban disparar con ametralladoras a personas desarmadas que están pidiendo comida. Y estos propios soldados decían que Gaza es realmente un campo de exterminio. Bueno, es tremendo, pero al mismo tiempo, y frente a esta brutalidad, ¿no? Cada vez hay más y más acciones en todo el mundo que se están plantando contra este genocidio. Una de estas iniciativas fue la Marcha Global por Gaza, con activistas de más de 50 países que se dirigieron hasta el Cairo para marchar desde ahí hacia Rafah. De esto empezamos a hablar el programa anterior. Sí, y desde la red internacional de La Izquierda Diario fuimos parte de esa marcha global con delegaciones de varios países. Ahí estuvieron Patricio del Corro, ex legislador por el PTS, el Frente de Izquierda, estuvo Luca Bonfante, de la Juventud del PTS, viajó también desde Brasil Bruno Gilga, del MRT y del Sindicato de No Docentes de la Universidad de San Pablo. También estuvieron Pablo Castilla y Santiago Lupe, de la CRT, del Estado español, bueno, compañeros de allí. Sí. Y bueno, a ellos dos los deportaron cuando llegaron al Cairo. Pero bueno, para que nos cuente cómo se desarrolló esta acción por Palestina, estamos con uno de los protagonistas, Patricio del Corro. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Mati. Hola, José. ¿Cómo están ustedes? Hola, Pato. Bueno, contanos un poco en qué consistió la Marcha Global por Gaza, cuáles eran los objetivos y para vos, ¿qué se expresó en esta movilización internacional? Bueno, la Marcha Global a Gaza fuimos 3.000 personas que llegamos al Cairo, Egipto, parte de 54 países, con delegaciones de todo el mundo que tenía algunos objetivos muy puntuales. En primer lugar, intentar romper el cerco a Gaza, el bloqueo en Gaza, visibilizar también el pedido de ayuda humanitaria que vive la población palestina y exigir a los gobiernos, a los organismos internacionales que dejen entrar esta ayuda humanitaria y también que tomen cartas en el asunto frente al genocidio que está sucediendo en Gaza. No era exactamente lo mismo, pero estaba sincronizada con la flotilla que encabezaba Greta Thunberg y también con una caravana que venía por el oeste de África del Norte, llamada el Convoy de Resiliencia del Magreb, que también tenía alrededor de 7.000 participantes y que también fue detenida en la frontera entre Egipto y Libia. La idea original era salir del Cairo y marchar a Rafah, que es la frontera con Palestina, lo que incluía también una caminata de 3 días por el desierto del Sinaí. Y bueno, esta fue la movilización que finalmente el gobierno de Egipto prohibió. Lo llamativo fue que el primero que anunció que estaba ilegalizada fue un ministro israelí que dijo que la movilización no se iba a realizar, pero bueno, fue muy impactante ver que nos juntábamos 3.000 personas en el Cairo para movilizarnos hacia Gaza. Y además, para quienes vivimos en Argentina, fue también un contraste muy grande porque se daba en el mismo momento donde Javier Milei estaba con Netanyahu en Tel Aviv. Bueno, vos fuiste parte de la delegación internacional de la fracción trotskista que viajó a Egipto. Contanos cómo fue la experiencia ahí. Sí, viajamos de Brasil, de compañeros trabajadores del sindicato de la Universidad de San Pablo, con Luca Bonfante, de acá de Argentina, éramos los dos miembros de la delegación argentina, y 2 compañeros del Estado español
que fueron los que después fueron deportados, incluso después de haber hecho el visado, ¿no?, en el mismo aeropuerto. La idea era hacer una cobertura de la movilización para la red de diarios de La Izquierda Diario, y ya cuando llegamos al aeropuerto empezaron a haber deportados, o sea, empezaban a comentar que había delegaciones que los estaban frenando, les sacaban los pasaportes. Ahí fue donde detuvieron a los dos compañeros del Estado español, a Pablo y a Salva, y nosotros logramos pasar esos primeros chequeos y salir rápido del aeropuerto, llegando a un hotel. Pero bueno, fue una noche muy intensa también porque hubo muchos deportados que no fueron solo del aeropuerto, sino que los fueron a buscar a los hoteles, les sacaban los pasaportes, se los llevaban y los deportaban desde el aeropuerto. Ahí ya cuando llegamos nos dimos cuenta que el Cairo de por sí es una ciudad completamente militarizada. Plaza Tahrir, que digamos seguramente recuerden las imágenes de las movilizaciones de la primavera árabe, es un lugar que está todo militarizado. Cuando digo militarizado es que en todas las esquinas de las avenidas y después cada 2 cuadras hay un camión con infantería, un carro hidrante, una tanqueta, el tránsito medio cerrado. Bueno, y que ese es el clima de toda la ciudad. Por eso el gobierno, como les contaba, ilegalizó la marcha, lo cual una movilización de 3.000 personas, imaginarán que tiene una logística muy importante, y los organizadores decidieron que nos encontráramos en un punto afuera de la ciudad. Logramos llegar unos 700, 800 a unos 230 kilómetros de Gaza, que fue el último chequeo donde ya estaba todo absolutamente bloqueado. Pero fue un momento también de los más emotivos, primero por estar más cerca de la frontera de Gaza, segundo por ver a toda esa gente que estaba ahí en un peaje en el medio del desierto, detenida por la policía. A muchos les habían sacado los pasaportes, y sin embargo en distintos idiomas se iban organizando asambleas para ver cómo seguir, se cantaba, los camiones de los egipcios que pasaban con mercadería tocaban bocina, hacían gestos en señal al apoyo al pueblo palestino, y la verdad que era impresionante también ver que no era solo el apoyo que estaba ahí, sino que llegaban cientos de mensajes de gente diciendo que quisiera estar ahí, que nos mandaba todo su apoyo, que bancaban mucho esta movilización que estábamos haciendo, mostrando, bueno, que la simpatía a nivel mundial con el pueblo de Gaza, con el pueblo palestino en general, y también con estas acciones que se van sumando día a día, era muy fuerte y nos hacía sentir a nosotros también con mucha fuerza, a pesar de que en esos momentos estábamos rodeados de la policía y nosotros pudimos irnos un rato antes, pero finalmente la policía subió a 600 personas a micros, le sacó los pasaportes y los devolvió a la mitad de la noche, los devolvió en el Cairo, diciéndoles que bueno, que se tenían que ir ya después de Egipto. Muy bueno. Bueno, para terminar, nos interesaba preguntarte más por las conclusiones que sacás de toda esta experiencia. Mira, lo primero es que me parece que algo que ustedes vienen tomando mucho y que se ve cotidianamente es que el apoyo a la resistencia del pueblo de Palestina va creciendo, que en países como Argentina, donde había un fuerte cerco mediático, se está empezando a romper, que se está transformando en una causa humanitaria a nivel global y también en una causa anticolonial y antiimperialista. Veníamos viendo de meses anteriores movilizaciones en todo el mundo. Son todas acciones que también expresan un apoyo por lo bajo mucho más extendido. La segunda conclusión, o por lo menos algo que me quedaba pensando, es Israel ya está teniendo muchos problemas para presentarse como que es una víctima, especialmente en la región, cuando en los videos cotidianamente muestran cómo encierran a la gente que está buscando comida, abren esas jaulas y ametrallan directamente a las personas que ya venían huyendo del bombardeo de sus ciudades, que hay cerca de 17.000 niños y niñas que fueron asesinados por las bombas, por bombardeos, por el ejército de Israel. Todo esto me parece que ya no se puede ocultar y bueno, en los últimos días obviamente tenemos que sumarle el ataque de Israel y de Estados Unidos a Irán, lo cual está mostrando cuál es su espíritu guerrerista y colonial en la región. Que la marcha
global en el Cairo haya sido ilegalizada con un ministro de Israel como vocero, también muestra que a Israel le importaba que esa marcha no se hiciera. Las amenazas o después medidas como las expulsiones de estudiantes en las universidades de Estados Unidos, los juicios que hay, como el que está sucediendo en Francia contra nuestro compañero Anas, o en Argentina contra Bodart, o también contra Vanina Biasi. Y por último, algo que ahí se hacía mucho más patente, mucho más notorio, es que si Israel está pudiendo llevar adelante este genocidio, no sería viable que lo hiciera si no tuviera el apoyo o la complicidad de la enorme mayoría de los gobiernos de las zonas y de sus clases dominantes. Estaba esto que les contaba de Al-Sisi en el Cairo y en Egipto impidiendo la movilización, pero también se ve una contradicción muy grande, porque uno iba por el Cairo y veía pizzerías con banderas de Palestina, las botellas de agua con banderas de Palestina, stickers en los negocios, o sea, una muestra de apoyo muy grande, con gobiernos que incluso de palabra dicen apoyar la causa histórica de Palestina, pero que a la vez están con negocios estrechos con Israel o Estados Unidos, o directamente mantenidos por ese dinero, como es en el caso de Al-Sisi en Egipto. Entonces, todas estas movilizaciones que se están realizando en todos los lugares del mundo, incluso que las de las últimas semanas fueron muy importantes, me parece que están mostrando cuál es el camino, que es un gran movimiento internacional de apoyo al pueblo palestino, y también que estos grandes movimientos van a ser o tienen que ser independientes de esos gobiernos que hoy son cómplices de Israel y de este genocidio, que tienen miedo que ese apoyo al pueblo palestino se den movilizaciones que después también terminen siendo contra ellos. Me parece que este temor también expresa el temor a lo que quedó en algún momento de la primavera árabe, que si bien después fue derrotada y quedaron estos gobiernos, la causa palestina me parece que expresa mucho de ese sentimiento por abajo de apoyo al pueblo palestino, pero también de rechazo a estos gobiernos y a sus políticas. Así que me parece que son pasos muy importantes, digamos, en el sentido de empezar a visibilizar que hay cientos de miles y millones en todo el mundo que están diciendo abajo el genocidio en Gaza, en Palestina, y que están dispuestos también a movilizarse y a poner el cuerpo por esto, lo cual es un dato muy importante. Buenísimo, Pato, sí. Muy, muy importantes las conclusiones que destacás, coincido. Y agradecerte por la entrevista, y vamos a continuar siguiendo de cerca este enorme movimiento en todo el mundo por Palestina. Te mandamos un abrazo desde aquí. Sí, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Sí, un orgullo haber participado de esta movilización. Fue para mí y para nosotros seguro fue eso, una experiencia impresionante. Y ahora a ver cómo seguimos desarrollando estas movilizaciones. Así que les mando un abrazo y estaremos en contacto. Muy importante lo que contaba Pato sobre la reactivación del movimiento en solidaridad con Palestina en decenas de países. Es un movimiento muy profundo. Y en general, además de todo esto, en los medios tradicionales se habla muy, muy poco. A mí me gustaría destacar algunos hechos más que sucedieron estos días. Por un lado, en Estados Unidos acaba de ganar las primarias demócratas de Nueva York Zohran Mamdani, un miembro del DSA, el Democratic Socialist of America, un joven musulmán que además era el candidato más favorable a Palestina. Es un hecho significativo, ¿no? A pesar de que no compartamos su política de querer revitalizar al Partido Demócrata, evidentemente está expresando un giro a izquierda de una parte importante del electorado. Al mismo tiempo, hace unos días en Berlín hubo una movilización de más de 50.000 personas en solidaridad con Palestina. Esto fue el 21 de junio. Y nunca en Alemania se había movilizado tanta gente por esta causa. Además, creo que lo más impactante era ver carteles que decían "Judíos por Palestina" en las calles de Berlín. Unos días antes, miles de activistas protestaron también en Reino Unido frente a las puertas de varias fábricas de armas
desde donde salen, por ejemplo, piezas para los aviones F-35 que después se venden a las Fuerzas Armadas de Israel. Algo muy interesante es que los activistas planteaban que estas fábricas podrían reconvertirse y producir, por ejemplo, piezas para trenes o para autobuses y que no tienen por qué fabricar armas para un genocidio como está pasando ahora. En los dos casos, los manifestantes además protestaban también contra sus propios gobiernos y la complicidad de las potencias imperialistas con Israel. Bueno, el propio Trump viene sintiendo también que el movimiento de masas empezó a moverse. El pasado 14 de junio estuvo la movilización No Kings, sin reyes, donde dicen que se movieron entre 5 a 6 millones de personas en cientos o hasta más de 1000 y pico de ciudades y pueblos en todo el país. Fue una de las más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Free, free! Free, free! Free, free! Alright, but have you heard this one though? Death, death to the IDF! 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 Ahora, claro, la otra cara de esto son las persecuciones. Nos contaba hace unos días, esta semana, nuestra compañera Alejandra Ríos, que está en Londres, que viene habiendo una persecución muy fuerte contra los jóvenes y los activistas. Por ejemplo, quieren ilegalizar una organización que se llama Action for Palestine, acusándolos de ser una organización terrorista. Es algo que venimos viendo en Francia también, con nuestro compañero Anas Kassib y otro compañero de Revolución Permanente, porque lo que están intentando es cortar de raíz el movimiento de solidaridad, ¿no? Bueno, y lo último que quería mencionar, porque me parece también muy sintomático, es la declaración de los portuarios de Iquique, en Chile, estos días, llamando a no cargar ningún cargamento con productos que se dirijan hacia Israel. La verdad es que es otra muestra de la potencialidad que podría tener el movimiento si se generalizaran este tipo de acciones y se avanzara en esa unidad entre la clase trabajadora y los jóvenes que se vienen moviendo por Palestina en muchos países. Sí, y el escenario internacional lo amerita, ¿no? Porque Netanyahu está decidido a llevar el genocidio del pueblo palestino hasta el final. Estamos claramente en un momento crítico de la situación internacional y para resumir el resultado de los ataques contra Irán, me pareció pertinente, digamos, el título de un artículo que salió en estos días en el Foreign Affairs, que decía: Israel y Estados Unidos compraron tiempo, pero pagarán de otras maneras, ¿no? Decía. Bueno, es que con la ruptura de décadas de políticas de contención hacia Irán, Trump abrió una especie de caja de Pandora, donde, bueno, el ataque imperialista a Irán muestra que es un momento de crisis de las relaciones interestatales que no está todavía definido. Recordemos que desde el inicio de su presidencia, Trump impulsaba la tregua con el Hamas y hablaba por teléfono con Putin para negociar Ucrania, ¿no? Buscaba salir de estos conflictos para concentrarse en la competencia con China, a la que llegó a atacarla con aranceles de hasta el 145%, ¿no? Bueno, Trump tuvo que retroceder del enfrentamiento comercial con China y ahora parece que ya hay un acuerdo encaminado entre los dos países. Y del otro lado, la guerra en Ucrania se profundizó y se sigue profundizando. Atacó masivamente a Irán ahora y está metido hasta el cuello en el Medio Oriente, lo que puede llevarlo a una nueva guerra eterna, ¿no? A Biden le pasó algo parecido. Tenía como principal objetivo a China, pero terminó empantanado en la guerra en Ucrania y mano a mano con Netanyahu en el genocidio en Gaza, ¿no?
el problema de fondo es que el esquema de la llamada globalización dirigida por Estados Unidos ya no va más. Pero tampoco se puede deshacer pacíficamente, ¿no? El ascenso de China hace que el imperialismo norteamericano necesite una redefinición de las relaciones interestatales. Sin embargo, su misma decadencia como potencia hegemónica mundial se lo hace cada vez más difícil, ¿no? El enfoque transaccional de Trump de golpear para negociar, de negociaciones bilaterales entre potencias, es una especie de intento, digamos, de solución pragmática de esto. El problema es que esto hace que otras potencias se vuelvan más autónomas y también a su modo le van marcando el rumbo al propio imperialismo yanqui, desde Putin hasta el propio Netanyahu, pasando por la India también, que se lanzó sola a una guerra con Pakistán hace poco, bueno, que lo tratamos aquí en el programa. Todo esto genera un escenario de crisis de las relaciones interestatales muy peligroso, que es el caldo de cultivo para más guerras, ¿no? Sí, y bueno, son tendencias que además estamos viendo que se van acelerando cada vez más, ¿no? Entre programa y programa tuvimos una guerra. Vamos a ver qué sucede en el mundo en los próximos días y ahora sí ya nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre repetimos que comenten, que difundan, que nos dejen preguntas y nada, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chau, chau, José.